Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Soy la ingeniero Daniela Flores, agente de ventas de Finder México, aquí en la región occidente. Nuevamente me encuentro con ustedes y esta ocasión les vamos a presentar el tema termorregulación industrial. Listo. Bueno, como les comentaba, vamos a ver el tema de termorregulación industrial. Esta ocasión me encuentro acompañando a nuestro distribuidor Acotron y bueno, vamos a comenzar. Primero se preguntarán por qué es importante el tema de temperatura dentro de un gabinete. Bueno, de acuerdo con estudios que se han realizado, la mayoría de los paros que se presentan en los procesos industriales se debe a que no tenemos un control de temperatura adecuado en nuestros gabinetes de control. Puede ser que se genere un sobrecalentamiento o que se genere condensación y esto nos lleve a alguna otra consecuencia que nos haga que tengamos que detener nuestro proceso, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante para los equipos, así de forma individual, el controlar la temperatura o estar en condiciones adecuadas? Bueno, porque cada equipo eléctrico se diseña para que su funcionamiento sea bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que uno de estos temas que vemos siempre es la tensión de alimentación, la corriente nominal, el grado de protección que tienen los equipos. Y hay un dato importante, si nosotros consultamos fichas técnicas, siempre viene un dato que es temperatura ambiente. Entonces, ¿qué es la temperatura ambiente o por qué es importante la temperatura ambiente en el funcionamiento de nuestros equipos? Bueno, la temperatura ambiente hace referencia, pues literal, a la temperatura o al medio en el que va a estar nuestro equipo trabajando, ¿ok? Si no está a una temperatura adecuada, pueden generarse dos cosas, lo que ya comentaba. Puede que haya un sobrecalentamiento y esto en algunos equipos, por ejemplo, están diseñados a que en automático se paren cuando se genera un sobrecalentamiento o se alarmen, por ejemplo, o que se genere condensación. Esto se debe a cuando la temperatura es más baja de la adecuada y se puede presentar este incremento de humedad y condensación dentro del gabinete, que pues también representa un riesgo para el funcionamiento de los equipos. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de no tener un control adecuado de temperatura? Bueno, la primera que vemos sería una activación inesperada en elementos de protección, lo que les comentaba, ¿no? Aquellos que ya traen su protección o que están diseñados para, van a estarse activando constantemente. De ahí tenemos incendio en el interior del tablero. Si hubiera un sobrecalentamiento, muchas veces los equipos pues se llegan a quemar y, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado mucho que nos entreguen relevadores de estado sólido, por ejemplo, quemados, cuando se están trabajando con controles de temperatura. Entonces, ahí es importante estar monitoreando la temperatura que hay dentro del gabinete. Quemadura de los operadores, ¿no? Muchas veces cuando tienen que estar haciendo activaciones manuales o eso, si se llegara a incendiar, yéndonos a un caso extremo, ¿no? Incendiar el gabinete, podemos generar un accidente en el operador. Reducción del tiempo de vida de los componentes, también es importante, ¿no? Como les digo, los componentes, todo equipo está diseñado a trabajar a cierta temperatura. Entonces, si nosotros sobrepasamos esta temperatura o no trabajamos en este rango de temperatura en el que están diseñados, no va a funcionar correctamente el equipo. Aumento en los costos de mantenimiento y reparación. Obviamente, si nosotros empezamos a tener fallas en nuestros equipos, se dañan, pues tenemos que estarlos reemplazando o tenemos que estarle dando mantenimiento constante a nuestro tablero. Y pues el paro del proceso, ¿no? Para muchas empresas sabemos que un paro del proceso representa una pérdida económica bastante considerable. Entonces, es importante que tomemos en cuenta también este factor al momento de diseñar nuestros tableros y sobre todo el mantenimiento preventivo que podemos tener en nuestro tablero. ¿Qué podemos hacer para reducir el daño? Bueno, para esto se tiene que seleccionar primero una protección adecuada, hablando de nuestro gabinete, y luego seleccionar los elementos adecuados que nos permitan regular esa temperatura en el mismo. Y lo primero que les voy a presentar van a ser los ventiladores con filtro. Estos ventiladores los podemos instalar directamente en el gabinete.
y puede funcionar para muchísimas industrias, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver algunas aplicaciones, secaderos, máquinas procesadoras, cuadros de distribución, cuadros de control, de mando, ¿ok? Tiene una infinidad de aplicaciones. Es importante que ustedes sepan que el ventilador ya viene con su rejilla incluida. Manejamos 5 tamaños que tienen las medidas aquí en pantalla. Son los tamaños más convencionales. Y bueno, entrando ya a las características generales de los ventiladores, les comentaba, ¿no? Nosotros manejamos el ventilador ya con la rejilla. Manejamos diferentes tensiones de alimentación. Los primeros son la tensión en corriente alterna, manejamos en 120 y en 230 volts. Y cada tamaño va dependiendo del volumen de aire con el que va a trabajar. Por ejemplo, el primer tamaño que tenemos trabaja con 24 metros cúbicos por hora, tiene cierta tensión nominal y bueno, nos referimos a él como tamaño 1. Y así sucesivamente cada tamaño tiene diferente volumen de aire. De ahí tenemos también los ventiladores con alimentación en corriente directa, es en 24 volts, y tienen el mismo volumen de aire que los de 120, ¿no? Tienen el mismo tamaño. Una ventaja que tienen estos ventiladores es que ustedes pueden quitar el ventilador, girarlo y convertirlo en extractor, que esa es una ventaja que tienen, que tenemos, ¿no? De ahí, este ventilador en tamaño 4 es nuevo. Recientemente cambiamos el modelo. Anteriormente, y a lo mejor quienes ya han trabajado con nuestros ventiladores o que estén familiarizados, manejábamos la serie 7F50. Hace poco mudamos a la serie 7F20, que tienen este diseño nuevo en la rejilla. ¿Sí? Ahorita les voy a presentar bien sus características. Este de tamaño 4 tiene poquitos meses que se modificó y que ya lo tenemos disponible. Igual lo tenemos en 24 volts de corriente directa, 120 y 230 volts. ¿Qué diferencia tiene con el modelo anterior? Anteriormente manejábamos 230 metros cúbicos por hora en el ventilador de este tamaño. Ahora manejamos 250 y hasta 400 metros cúbicos, dependiendo del modelo que ustedes seleccionen. ¿Okay? El tamaño es de 255 por 255 milímetros. Podemos tener la versión de flujo inverso. ¿Okay? Si ustedes ven, por ejemplo, en el del 4250, no es un ventilador como el de los modelos más pequeños que ya les mostré anteriormente. En este, por ejemplo, no está la posibilidad de girar el ventilador. En este caso, se selecciona el modelo 7F21 que puede trabajar como flujo inverso. ¿Okay? Otra ventaja que tiene es que sus bornes de conexión son tipo push-in, son de conexión rápida y tienen un grado de protección IP54. Aparte, también manejamos lo que es la rejilla. Este modelo, o las rejillas, tienen modelo 7F02. Lo que les comentaba, por ejemplo, la diferencia del 7F20 con el modelo anterior es en el diseño, sobre todo en el diseño de la rejilla. Tienen ahora una pestaña de sujeción que ustedes al presionarla botan la rejilla y pueden hacer el reemplazo mucho más fácil del filtro. De esta manera hacen el reemplazo y está mucho más sencillo. Los bornes de conexión que les comentaba de tipo push-in, ustedes llegan con sus cables y su ferrule y listo, lo insertan y ya quedó conectado. Las rejillas que les comento, estas rejillas son modelo 7F02, disponibles en los 4 tamaños que ya mostré. Y del modelo anterior, el 7F50 y 7F05, únicamente se trabaja para el tamaño más grande, el tamaño 5. ¿Okay? Y también manejamos los filtros de recambio como accesorio. Ahora, muchos no saben cómo se trabajan o cómo se colocan los ventiladores, ¿ok? Por norma, un ventilador debe de colocarse en la parte inferior del gabinete. Esto se debe a que como el calor tiende a subir, lo que nosotros vamos a hacer es ingresar aire frío, por así decirlo, aire frío hacia el gabinete, el aire caliente que está dentro de va a subir y va a salir por la rejilla. Entonces, un ventilador siempre debe ir acompañado de una rejilla, ¿ok? Para que se pueda hacer esta extracción de aire caliente. Ok, y esto es para la parte de calor, ¿no? Lo que les comentaba, si hay un sobrecalentamiento, bueno, nosotros vamos a ingresar aire frío
vamos a regular la temperatura y listo. Pero ¿qué pasa cuando hay condensación? Cuando hay demasiada humedad y se empieza a generar condensación en nuestro gabinete. Bueno, para eso se utilizan otros dispositivos que se llaman cuadros calefactores. El cuadro calefactor es la serie 7H y en este se selecciona de acuerdo a la potencia. Manejamos distintas potencias aquí en Finder. La primera que tenemos es de 25 y 50 watts, de 100, de 150, y de ahí tenemos las más grandes, que son de 250 y 400 watts. Estos cuadros calefactores tienen una tensión de alimentación de 230 volts en corriente alterna. Son seguros al tacto. Estos calefactores son de aluminio y tienen un recubrimiento para evitar que si llegáramos a tocarlos accidentalmente no nos quememos, ¿ok? Bornes de conexión rápida también son bornes push-in y en este caso en los tamaños más grandes, el de 250 y 400 watts, tienen la posibilidad a montaje directo en riel DIN, ¿ok? Otra ventaja que tienen estos cuadros calefactores es que tienen un ventilador que nos van a ayudar a disipar mejor el calor dentro del gabinete. Ok, ¿y cómo los controlo? Bueno, me ha tocado platicar con algunos ingenieros que, por ejemplo, en el caso de los ventiladores, los conectan al interruptor principal o a cierto equipo, o bien, por ejemplo, al interruptor de puerta, ¿no? Y se van a estar activando cuando se active ese equipo, o les digo, dependiendo, ¿no? El interruptor de puerta, no sé, que se apague, por ejemplo, o están trabajando todo el tiempo, ¿no? Constantemente. La recomendación sería utilizarlo a través de un equipo que, de acuerdo a la temperatura, los esté encendiendo o apagando, ¿okay? Para esto tenemos los termostatos, la serie 7T. Nosotros manejamos dos tipos de termostato. El de color azul que tienen en pantalla, el 7T81, con terminación 230 y un número, o 7T81 con terminación 240 y otro dígito, ¿ok? Yo siempre les digo, recuerden las llaves en los lavabos. Recuerden que anteriormente, porque creo que ya no es tan común, tenían un puntito azul y un puntito rojo, que nos hace referencia al azul al agua fría y el rojo agua caliente. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. El azul nos va a controlar el ventilador, que nos va a hacer ingresar aire frío al gabinete. Y el rojo va a controlar el cuadro calefactor, ¿okay? Vamos a estar controlando calor. Tienen un contacto normalmente abierto, bueno, en el caso del de color azul, un contacto normalmente abierto, que nos va a permitir trabajar con los ventiladores, y el rojo un contacto normalmente cerrado. ¿Okay? Esta es la forma de conexión. Si bien el termostato no requiere alimentación, porque es un termostato, entonces, de acuerdo a lo que ustedes programen en temperatura, por ejemplo, le programan 35 grados para que funcione en el ventilador. Cuando llegue a los 35 grados, el termostato va a cerrar su contacto y va a activar el ventilador. De esta manera hacemos ingresar aire frío. O, por ejemplo, en el del cuadro calefactor, el rojo, lo que va a hacer es cuando llegue a 35 grados, va a abrir su contacto y va a hacer la desconexión del cuadro calefactor. Y tenemos este otro equipo, que es nuevo, entre comillas, en nuestro catálogo, que es el termohigróstato multifunción. Este es un control de temperatura dentro del gabinete que nos va a permitir controlar temperatura y humedad. El modelo es T51, 7T51. Es un modelo compacto, tiene 4 funciones. Su tensión nominal va de 110 a 230 volts. Un rango de temperatura de entre los 10 y 60 grados. Y podemos trabajar con un rango de humedad de hasta el 90%. Ahora, les comentaba que tiene 4 funciones. Una de las funciones, en este caso, vamos a controlar ya sea humedad o temperatura. Tenemos aquí en la gráfica, en la parte de arriba tenemos humedad, RH va a ser nuestra humedad relativa y RHC la que nosotros vamos a indicar en el termohigróstato. Y luego la temperatura también, ¿no? Temperatura ambiente y la temperatura que nosotros indiquemos. Entonces, en este caso,
En caso de que la humedad relativa sea mayor a lo que nosotros programamos o que la temperatura ambiente sea mayor a la que nosotros hemos programado, va a encender el ventilador. ¿Okay? Si nosotros programamos esta función, esto es lo que vamos a estar controlando, el ventilador. Si nosotros seleccionamos la función TH, en este caso es si la temperatura, si la humedad relativa es mayor a la humedad que nosotros hemos seleccionado o la temperatura ambiente es menor a la temperatura que hemos seleccionado, vamos a controlar el cuadro calefactor. Y las últimas dos funciones únicamente vamos a poder estar controlando lo que es la humedad, ¿okay? Con HL y con HM. Y ahora, ¿cómo selecciono una solución? También me ha tocado preguntar por ahí con algunos ingenieros, bueno, ¿y cómo seleccionan, por ejemplo, un ventilador? Y muchos me han contestado, por el tamaño. Si tengo un gabinete grande, selecciono un ventilador grande. O si mi gabinete es pequeño, selecciono un ventilador, pues, pequeño. Y muchas veces, o sea, no es lo adecuado, ¿no? En realidad, estos equipos también se hace un cálculo para poder seleccionarlos. Tenemos que tomar en cuenta también ciertas condiciones para poder seleccionar uno de estos equipos. Una de ellas es la temperatura en el interior del gabinete. Y las condiciones ambientales que ya repetíamos, ¿no? El ambiente en el que va a estar el gabinete y los equipos que vamos a estar protegiendo. Para esto, en la página de internet, en Finder, ustedes pueden encontrar una calculadora de climatización. Esta calculadora es un Excel donde ustedes van a poder hacer el cálculo de qué ventilador o qué resistencia pueden utilizar en su tablero. Les va a pedir datos como la posición del gabinete, el material del gabinete, las dimensiones, la pérdida de potencia de todos los equipos que están dentro de la temperatura que está dentro del gabinete y del ambiente, ¿okay? Y con estos datos les va a arrojar ahí si lo que necesitan es un ventilador o si es una resistencia calefactora, dependiendo. El otro día me tocó con unos ingenieros que me decían, oye, pero es que, por ejemplo, estaban en un cuarto frío. Y decía el ingeniero, es que ¿cómo? Si yo tengo calor, ¿cómo voy a ponerle una resistencia para que incremente más la temperatura? Cuando hay una diferencia tan grande, les digo, en temperatura ambiente a la temperatura dentro del gabinete, se puede generar la condensación. Y eso es algo que este ingeniero como que no lograba comprender. Nosotros incrementamos la temperatura para evitar que se genere esa condensación. O sea, independiente de la temperatura de que están trabajando los equipos, el cuadro calefactor, por eso se calcula. ¿Qué cuadro calefactor, qué potencia se va a trabajar para, no sobrepasar la temperatura, no llegar a un sobrecalentamiento, que sea una temperatura adecuada únicamente para evitar esta condensación, ¿ok? Entonces, les digo, esta calculadora la verdad es una herramienta súper práctica para que ustedes puedan seleccionar adecuadamente el equipo que requieran. Bueno, como les comentábamos, tenemos una calculadora de climatización donde ustedes pueden introducir los datos del gabinete para seleccionar el dispositivo que les permita controlar la temperatura dentro de. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo con esta calculadora. Primero lo que nos pide es las dimensiones del panel. Vamos a meter algunos datos. Aquí, por ejemplo, podemos poner que nuestro panel mide 1.20 metros. Tiene un ancho de 50 centímetros. Y tiene una profundidad de 40 centímetros. Son datos aleatorios, pero para que ustedes vean más o menos lo que tendrían que colocar. Tipo de instalación. Existen diferentes tipos de instalaciones. De hecho, aquí vienen las imágenes para que ustedes sepan y puedan identificar cómo está instalado su panel. En este caso, bueno, vamos a poner que es un panel aislado base sobre piso, ¿ok? Que es como el primerito. Luego el material del panel. Normalmente chapa de acero pintada, pero bueno, ustedes tienen la posibilidad aquí de escoger chapa de acero inoxidable, aluminio,
aluminio de doble pared o poliéster, ¿no? O si es de algún otro material, tal vez pudieran ahí especificar. Luego nos pide la diferencia de temperatura. Dice, para evitar la condensación en el tablero, se recomienda utilizar un diferencial de temperatura de 2 grados. Bueno, la diferencia de temperatura, lo que decíamos, que cuando colocas un dispositivo para controlar temperatura, pueden ser ventiladores o cuadros calefactores, pudiera ser que es porque la temperatura del exterior, en el caso de los cuadros calefactores, es porque la temperatura en el exterior es mucho más baja que la que está dentro del gabinete, o la temperatura del gabinete, por ejemplo, para los ventiladores, es mayor a la que está afuera, pero estamos hablando de que, por ejemplo, en el exterior estamos a una temperatura de 30 grados y a lo mejor dentro del tablero estamos a 33, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vamos a poner un diferencial de unos 5 grados. Ajá. Ahí está, 5 grados. Y nos pide la disipación de energía, ¿ok? Entonces, esto lo podemos consultar en las fichas técnicas de los equipos que van a estar dentro del gabinete. Ahorita vamos a dar un ejemplo y vamos a poner, no sé, 400 watts, ¿ok? Entonces, por ejemplo, con esta potencia, esta disipación, nos dice que, bueno, en el caso de calentador, en un cuadro calefactor no lo vamos a requerir, pero lo que requerimos es un ventilador. Aquí viene el modelo, que es el 7F, bueno, ahorita ya es 7F20, y ustedes aquí van a determinar ya nada más la alimentación, si es en 120 o en 230 volts. Ahora, por ejemplo, si nosotros modificamos la potencia, vamos a disminuirla. Ok, aquí, por ejemplo, si disminuimos demasiado la potencia, o sea, que los equipos que estén dentro del gabinete no disipen tanta energía, aquí nos hace una recomendación de que ocupemos tanto cuadro calefactor como ventilador, ¿ok? Entonces, aquí viene el modelo del cuadro calefactor que requerirían, en conjunto con el ventilador, que les va, pues, a ayudar también a mantener la temperatura adecuada dentro del gabinete, ¿ok? Y así ustedes pueden ir jugando, si quieren probar con la calculadora, ver con dimensiones, ver qué pasa, por ejemplo, cuando tienen algún otro montaje, si tienen algún otro material distinto y los grados de temperatura, ¿okay? Entonces, espero que esta herramienta les sea bastante útil para poder seleccionar sus cuadros calefactores o los ventiladores adecuados para sus aplicaciones. Okay. Ahora, les voy a pasar un video con la presentación de estos equipos.
bien. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestra presentación. No sé si tengan alguna duda, por favor déjenla en el chat y las voy respondiendo. Ahora, quienes nos han acompañado anteriormente y quienes sean nuevos, bueno, Acotrón cada jueves presenta un nuevo webinar, ¿ok? Para quienes nos acompañaron el día de hoy y quienes se animen a adquirir alguno de los productos que presentamos el día de hoy, van a tener un 4% de descuento en la compra de alguno de los equipos, ¿ok? En pantalla tienen la imagen, los datos, perdón, del ingeniero Enrique Preciado, con quien pueden comunicarse y él amablemente les va a estar atendiendo, asignándoles a lo mejor algún agente de ventas, les digo, o si tienen alguna duda técnica, con mucho gusto los vamos a estar apoyando. Y lo que les comentaba de los webinars de cada jueves con ellos, el próximo jueves ellos van a estar presentando el tema Nueva Tarjeta Regenerativa MGB 411 de la marca Minaric Ace. ¿Okay? Para que los acompañen también, quienes estén por ahí interesados, igual tienen que hacer su registro. ¿Okay? Pues bueno, si no tienen ninguna otra duda, me despido. Muchísimas gracias a todos por su atención y por su asistencia y nos vemos en la próxima.